Conoce sobre las últimas tendencias en ciberseguridad, desafíos y soluciones innovadoras. Y escucha las opiniones de invitados expertos, partners y fabricantes de los más destacados del sector. Todo esto en el Adexus Podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Adexus Podcast. Un espacio donde pretendemos compartir con ustedes novedades del mundo de la ciberseguridad y la tecnología en sentido general, con invitados destacados y especialistas en las diferentes soluciones que el mercado tiene para nuestro país. En esta ocasión tenemos la presencia del buen amigo José Turrón, quien nos visita desde Checkmate, así como también Alejandro Enciso, otro experto en temas de ciberseguridad. Y como cada episodio traemos novedades, ¿no? En esta ocasión, Checkmate, un fabricante de amplio conocimiento en nuestra región, experto en temas de ciberseguridad, muy especialmente en los temas de las aplicaciones. Así que estaremos compartiendo con ustedes muchos detalles y muchas novedades en torno al mundo de las aplicaciones. Entonces, José, bienvenido. Alejandro. Gracias. Cuéntenos un poco cómo llegan a Checkmate, una historia. Después queremos saber de Checkmate, ¿no? Cómo les va en la región. En fin, un poquito, un brief de cada uno ahí antes de entrar en materia. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias por el tiempo a Adexus Podcast. Tal cual como lo menciona Alejandro, mi nombre es José Thorn Smith. Soy el gerente regional de Checkmate para Centroamérica, Caribe, Colombia, Ecuador y Venezuela. Estoy basado en Panamá. Llego a Checkmate aproximadamente hace 4 años, viendo toda la parte comercial de la región. Digamos que a mi llegada todavía la parte de Checkmate como tal en la región era muy nuevo. Eso que era empezar desde cero, ¿no? Toda esa parte. Ahí conozco a mi gran amigo Alejandro Enciso, que empieza a trabajar conmigo y empezamos esta gran aventura en Checkmate, ¿no? Así es. Un gusto, Alejandro Enciso, director comercial para Lugapel. Iniciamos en Checkmate hace más de 10 años trabajando en conjunto para empezar este tema del desarrollo seguro acá en Latinoamérica, que hoy en día ha ido creciendo, pero cuando iniciamos era todavía un tema oscuro que no se hacía absolutamente nada. Basado en Bogotá, en Colombia, y manejo exactamente la misma región que maneja José hoy en día. Qué bien, qué bien. José y yo nos conocemos de vidas pasadas, ¿no? Total. Entonces, Checkmate entra en el juego de las aplicaciones. Sí. La seguridad en el proceso de desarrollo. Y te preguntaría, ¿qué tan importante es tener a Checkmate desde el inicio del desarrollo de las aplicaciones? Sí, claro. Ahí te cuento un poquito la historia de Checkmate como tal. Es una empresa israelí, tiene aproximadamente 21 años en el mercado. Inició hecho por un desarrollador para mitigar esos inconvenientes que tenía con el equipo de ciberseguridad, donde siempre le decían, le falta información, esto hay que revisarlo, el proyecto lo tenemos que retrasar. Entonces empezamos, digamos, con el proceso de SaaS. Luego crece y es que vamos migrando a la nube, vemos toda la parte de Checkmate One como tal, que es el consolidado que tenemos hoy por hoy. Hoy por hoy somos una herramienta dedicada a AppSec, a apoyar al cliente a ver las vulnerabilidades, a decirle cuáles son las vulnerabilidades, a inclusive ayudarlo a que las pueda remediar. Entonces ahí es donde entra Checkmate como tal, un consolidado completo que puede utilizar el cliente. Mencionabas AppSec, sí. Y también está DevSecOps, ¿no? Sí. Son términos muy anglosajones, ¿no? Modernos. Un poquito para la audiencia que no domina al dedillo estos conceptos. Claro que sí. Cuando hablamos de DevSecOps, estamos hablando de la integración de toda la parte de desarrollo, seguridad y operaciones. Cuando hablamos de AppSec, ahí vemos toda la parte de la seguridad de las aplicaciones como tal, ¿verdad? Y ahí también le voy a dar un pase a nuestro experto para que él también profundizar un poquito más en su conocimiento de maestría, donde nos puede ayudar también esa definición. No, tengo una preguntita también para Alejandro.
basado en tu experiencia y lo que vas viendo en los diferentes clientes, ¿cuáles serían esos retos que tienen las empresas de hoy? El mayor reto que tienen hoy en día las organizaciones es en ese tema en que los equipos de desarrollo y los equipos de seguridad trabajen en conjunto. ¿Por qué? Porque el equipo de desarrollo todavía piensa que el de seguridad va a subir su trabajo y le va a demorar todo el proceso. Y lo que busca seguridad es que sus aplicaciones estén robustas para evitar un vector de ataque en superficie, en Internet, ya sea desde una aplicación web, móvil y demás. Entonces lo que busca Checkmate hoy en día y el concepto con el que nació Checkmate es métodos ágiles dentro del proceso de desarrollo seguro de software. ¿Para qué? Para que el de seguridad se siga encargando de su parte de seguridad, KPIs, KRAIs, KCIs, y que el desarrollador siga siendo medido por los mismos temas de agilidad, tiempos de entrega y cómo funcionan las aplicaciones, pero que el componente de seguridad venga desde la etapa más temprana sin que le obstruya sus procesos de desarrollo de software. Entonces, ¿cómo integramos seguridad y la operación sin que se convierta en un tema de fricción, ¿no? Correcto. Para que esto no ocurra, lo que empezó a hacer Checkmate es evitar que las pruebas, tú lo me preguntabas al comienzo, que no se hagan las pruebas en la parte final del proceso, en la parte de despliegue o pruebas, hacer una prueba de penetración que conlleva unas inversiones bastante altas de remediación. Lo que empezó a hacer Checkmate es saber cuáles son los entornos de trabajo del desarrollador. Un IDE donde codifica, un repositorio donde se construye y hoy en día sistemas de automatización para evitar esos check manuales, sino que vayan pasando en procesos automatizados. Y Checkmate encontró la manera de integrarse en toda esta parte del ciclo. ¿Qué significa esto? Que yo como desarrollador no tengo que esperar a que el equipo de seguridad haga una prueba al final del proceso, sino que yo con una herramienta como Checkmate One pueda hacer pruebas en tiempo real. Espero un tiempo prudente para que me cargue los resultados, el desarrollador sigue codificando, encuentra sus vulnerabilidades y tiene el asistente que tiene Checkmate para remediación de estas vulnerabilidades. ¿Qué permite esto? Retornos de inversión un poco más amplios para cumplir los time to market o los objetivos de negocio. Estamos en un momento, yo digo, de justo como la transición. Sí. Tecnológicamente hablando, estamos en esa vorágine del cambio, ¿no? Y yo le preguntaría, ¿qué rol juega la automatización, la inteligencia artificial en este proceso de la seguridad de las aplicaciones? Es que digamos que hay muchos vectores, ¿verdad? Creo que hace varios años atrás todo el mundo se enfocaba más en el perímetro, en el dispositivo como tal. Luego vino todo ese tema de automatización después de la pandemia, donde fuimos un poquito más ágiles. Mucha gente tuvo que moverse mucho más rápido, más dinámico. Y esto abrió brechas donde en un futuro los que no lo vieron lo están recibiendo ahora. Que hay más vulnerabilidades diarias en las aplicaciones, ya sea por un código malicioso, por una librería que tenga algo malicioso, que un ataque como en los momentos cuando había los ransomware. Es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque estás entrando al ciclo del mismo negocio, ¿verdad? Hoy por hoy hay muchísimos negocios que se están moviendo con aplicaciones, con APIs. Muchísimos negocios que están moviéndose en la parte web y todas las vulnerabilidades están en esa parte. Entonces, cuando ya empezamos a ver ese cambio y empezamos a ver la inteligencia artificial también incluida, tenemos dos nichos de ciberseguridad completamente distintos a lo tradicional. Entonces ahí es donde entra una herramienta como Checkmate. Ahí entran otras herramientas adicionales que te ayudan a que lo que tú encuentres en la inteligencia artificial, lo que tú encuentres en librerías de código abierto para poder utilizar en tus programas, tú puedes estar seguro que tenga el desempeño que tú necesitas. Entonces ahí es donde entra Checkmate en esa parte. El año ya va madurando, ¿no? Sí. En pocos días estamos casi llegando a la mitad. A mitad de año. Y pudiéramos compartir con nuestra audiencia
¿cuáles son las tendencias que podemos visualizar referente a la seguridad de las aplicaciones, a generar código seguro? ¿Qué podemos prever que va a seguir evolucionando? Obviamente se va a ver mucho más la integración de inteligencia artificial. Creo que hasta hoy por hoy la persona común lo está utilizando, ¿verdad? Y es mucho más ágil para el desarrollador utilizarla, eso que vamos a ver mucho más de ella. Obviamente tenemos que siempre tener pendiente la seguridad. Esto nosotros en Checkmark lo llamamos, antes se llamaba el SDLC, ¿verdad? Ahora es el ADSLC, que quiere decir el Agentic Lifecycle. El Agentic Lifecycle es que podemos tener un agente de automatización del ciclo de desarrollo, donde te va ayudando a ti a que tú puedas desarrollar de manera segura, pero utilizando toda la tecnología. Otras tendencias que estamos viendo mucho va a ser la parte de la cantidad de librerías de código que se están utilizando hoy por hoy. Eso va a aumentar muchísimo más, ¿verdad? Porque es mucho más fácil ir a una librería, bajar información, utilizarla en tu código fuente. Entonces, todas estas tendencias también se van moviendo mucho más allá. Algo importante que estamos viendo ya, antes no lo veíamos, muchas empresas adoptaban la seguridad en las aplicaciones al final. Ahora vemos que la estamos haciendo mucho más antes. Ya ir a un cliente hoy por hoy o conversar con un cliente de AppSec ya es mucho más sencillo que antes. Ya lo entiende, ya sabe que tiene que iniciarlo de un principio, no al final, ¿verdad? No sé si quieres agregar algo más ahí. Con lo que dices, lo hacían al final, ya sea de manera dinámica o pentesting. Y otro de los temas era que las organizaciones se concentraban en la parte dinámica o en la parte estática, pero se les olvidaba el medio. Ya hoy en día hablan un poco más de las vulnerabilidades que vienen a nivel del análisis de composición de software, que inclusive si vemos el último informe de OWASP Top 10 Risks, la parte de cadena de suministro de software entra dentro del OWASP Top 10 Risks 3, si mal no recuerdo, y por aquí se vectorizan muchos ataques. Y de aquí ya las organizaciones empiezan a mirar que tenemos que hablar de seguridad en las APIs. Ya empiezan a mirar un poco la seguridad a nivel de los contenedores o Kubernetes y también empiezan a mirar la parte de la infraestructura cloud, en infraestructura como código, lo que va hacia arriba. Entonces ya hoy en día no vemos la seguridad de aplicaciones puntualizada en una única tecnología, sino lo empezamos a ver de una manera más holística, donde ya empezamos a medir no solamente el riesgo a nivel de capa de código, sino ya miramos cómo el código a través de la inteligencia artificial también conlleva un riesgo y también nosotros cómo nos aseguramos de que ese riesgo sea de menor impacto cuando se esté ejecutando por los equipos de desarrollo y durante toda la cadena del suministro de software. Entonces podemos resumir que el tema de la vulnerabilidad en las aplicaciones es un tema crítico en las organizaciones. Hoy en día sí. Y te lo voy a poner con este ejemplo. Vamos a poner ejemplo de una banca digital web. Para un CISO de un banco, la criticidad de una aplicación web digital debería ser un riesgo crítico 5 para ponerle una medición. ¿Y por qué es crítico? Porque ya hoy en día yo entro a la aplicación del banco, pongo mi nombre, mi DNI y yo ya puedo sacar una tarjeta de crédito, puedo sacar un crédito de libre inversión o rotativo en 5 minutos, ya no tengo que ir hasta una sucursal física para esto. Y esto genera más del 70% de ingresos para una organización hoy en día que está utilizando aplicaciones para esto. ¿Y por qué se vuelve crítico? Porque por cumplir los objetivos ya sea de mercado, de negocio, organizacional, legal o de compliance, tienen que subir estas aplicaciones muy rápido. ¿Y qué problema conlleva esto? Que muchas veces sacrificamos este time to market con la seguridad. Pero ¿qué pasa si se materializa una brecha de seguridad en una aplicación de estas? El impacto es alto, legal, reputacional, económico y demás. No es lo mismo una aplicación que haya creado el mismo banco para inventario de cafetería y aseo, porque esto no le va a generar un impacto muy alto. ¿Por qué? Porque su core de negocio es el banking. Entonces, el impacto de las aplicaciones importa mucho hoy en día en esta época del año que estamos.
¿cuáles serían las vulnerabilidades más comunes o más críticas que tenemos actualmente? Hoy en día la inyección de código se ha mantenido a lo largo entre ese top 3. Si uno mira los informes de OWASP Top 10 2021, la que debe salir ahorita del 2025, que inclusive empezaron ya a agrupar el SQL Injection, el Cross-Site Scripting, lo empezaron a anidar en un único impacto que es el riesgo de inyección, y que se viene el tema de los repositorios y librerías de tercero, todo ese tema de Software Composition Analysis, y lo hemos visto en los últimos meses, cómo los repositorios de terceros ha venido impactando tanto que, como lo mencioné ahora, ya el OWASP Top 10 lo incluyó dentro del Top 10 RICS 3 como un impacto. ¿Por qué? Porque el repositorio ya viene con muchas vulnerabilidades, genera mucho del código fuente, pero lo que nosotros no sabemos es cuando un actor malicioso empieza a contribuir significativamente a esos repositorios públicos de un tercero, pero por detrás te puede estar inyectando un clickjacking, un hijacking, un proxy inverse, algo por el estilo, o te puede estar metiendo una API por ahí, y ya después de que se ejecuta esto, no te vale ningún XDR, NDR, un WAF de siguiente generación 100 o SOAR, porque tienes un indicador de compromiso positivo que ya lo tienes enunciado a tus equipos perimetrales, pero cuando esto se ejecute, tú ya no tienes nada que hacer. Entonces de ahí viene la medida de los impactos. Entonces yo creo que estos son los que vienen siendo hoy en día los top, y indiscutiblemente hay que meter el nuevo actor, el de moda, la inteligencia artificial. Ya hay mucho actor malintencionado que está inyectando código a través de las LLM, y por allí es donde también hay que empezar a tener protección en la capa aplicativa de detección. Yo sé que ustedes no son de esa época. Yo tampoco, lo que pasa es que yo empecé temprano. Pero yo aprendí a hacer programas en BASIC, en COBOL. Sí. Tiré mucho filler en COBOL. RPG. .C. Y no se estilaba hacer este tipo de evaluaciones, ¿no? De hecho, no habían tantos ataques o no habían ataques, vamos a decir. Era un tema más de productividad, de infraestructura. ¿Cómo diferenciamos los tipos de análisis de cómo se hacía antes tradicional, los pen tests, y cómo se hace ahora para las aplicaciones? Es que ha evolucionado demasiado. Cuando estaba, digamos, esos tiempos del COBOL, RPG, lo hacían en un solo lenguaje, pero nadie estaba como enfocado en qué pasaba con él. Ahí lo que permanecía principalmente era la producción. Que eso saliera a producción lo antes posible para el fin que tuviera. Hoy por hoy, ¿qué pasa? Es que hay tantos artefactos que utiliza un desarrollador. Repositorios, IDEs, sistemas de pipeline, tantas integraciones que él hace, que hoy por hoy el sistema ha cambiado tanto porque son muchísimos programas alrededor que cada uno puede ser un vector de ataque. Entonces, por eso está también el cambio. Hay muchos cambios en el tipo de lenguaje que estamos usando, mucha automatización, inclusive hay mucho más aplicaciones móviles que no teníamos en ese tiempo, que han hecho que hay mayor cantidad de vulnerabilidades. Fíjate, en los últimos 3 meses, ya estamos en abril, 4 meses, hemos tenido más ataques a aplicaciones y a repositorios y a librerías de código abierto que lo que he escuchado de ransomware en el mercado. Entonces ahí es donde viene el impacto, ¿verdad? Porque hay mucha más tensión. Hay muchos clientes que son más vulnerables en esa parte de la aplicación. ¿Por qué antes no? Porque quizás no había normativas, quizás no era una necesidad como tal. No estábamos tan conectados. No estábamos tan conectados. Hoy por hoy, el que quiere funcionar tiene que tener un aplicativo. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Sale un poquito de contexto, pero va muy de la mano. En Panamá, por ejemplo, muchos restaurantes se acostumbraban a no hacer delivery. El delivery era que tú ibas al restaurante, te sentabas con tu familia y comías. Hoy por hoy, todo el mundo tiene pedidos ya. Y un fin de semana tú nada más te sientas en la casa, pides la comida y te llega. Porque tenemos esa facilidad de movilidad. Pero esa movilidad
trae una aplicación, trae un software, trae un programa. Ese programa tiene información del cliente, tiene tarjeta de crédito del cliente. Mucho más sencillo. Su ubicación. Tu ubicación, no tengo que ya pelear ni con el firewall, ni con el WAF, ni con nada. Tengo todo ahí directo. No sé si quieres agregar algo adicional ahí. No, está perfecto Em, el ejemplo. Todas estas aplicaciones, ya es imposible vivir sin ellas, como tú apuntas. Hoy por hoy sí. Las empresas a veces tienen una demanda por encima de su capacidad de desarrollar. O sea, el área de ventas, el área de administración, los amigos de logística, todo el mundo está pidiendo sus aplicaciones, ¿no? Y se ven en la necesidad de subcontratar las famosas granjas de desarrollo de las aplicaciones. ¿Cómo llegamos con Checkmark a cubrir esa mano extendida, ese outsourcing, garantizando que podamos tener código seguro desde el inicio? ¿Cómo lo hacemos en esos ambientes? Un jugador externo, en un ambiente de premisa, un ambiente de nube. ¿Cómo pasa? Muy buena pregunta, porque lo que decía José ahorita, antes se hacía la seguridad a mano, se leía línea a línea de código y ahí venía. Ya después vienen estos ambientes monolíticos, on-premise, unos on-premise que ya los mandan a cloud, y lo que hace Checkmark es que tenemos la facilidad de poder analizar las vulnerabilidades tanto a ambientes monolíticos, hoy en día de infraestructuras de desarrollo modernas más, microservicios, APIs, contenedores, infraestructura como código y demás. Y lo que permite Checkmark es que al integrarnos desde el IDE o repositorio o sistemas de pipeline, nos permite hoy en día ver la seguridad tanto de mi desarrollo interno o como tú hablas de las fábricas de esos terceros, que ellos pueden estar hoy en día desde su casa desarrollando, pero están utilizando sistemas corporativos donde se conecta con Checkmark y no basta sino con hacer un clic de un commit o un push pull request y ya Checkmark en unos minutos te entrega un resultado en tiempo real, por así decirlo, y ya el desarrollador sabe dónde tiene que mitigar o sanitizar esa remediación. Ya no hay que esperar semanas a que el equipo de seguridad haga una prueba, sino ya lo podemos tener. ¿Y cómo permite eso? Porque los equipos de desarrollo utilizan múltiples ramas dentro del desarrollo para poder trabajar, o sea, son equipos multidisciplinares y Checkmark está en la capacidad de poder analizar todos los proyectos que hayan en esas diferentes ramas. ¿Qué nos permite? Seguridad al final del proceso, que las aplicaciones lleguen mucho más limpias al momento del despliegue. Y para complementar lo que dice Alejandro, hemos visto tal cualmente como tú lo mencionas, hay una gran cantidad de departamentos, todos están pidiendo, digamos, una aplicación, quiero automatizar, no tengo el personal. Ahí Checkmark los apoya, uno con automatización, los apoya con el conocimiento y ya hoy por hoy estamos apoyando inclusive con el servicio administrado, donde podemos apoyar al cliente si tiene esa falta de personal, esa falta de gente que tenga el conocimiento, el know-how, nosotros poder llevarlos de la mano. Con el fin de que el cliente vea en Checkmark no solamente una herramienta de que te vende un licenciamiento y ya, sino que adoptes una tecnología que te va a ayudar a mejorar tu seguridad. Entonces, podríamos ir resumiendo algunos temas y se me ocurre, estas empresas nos están viendo personas que no necesariamente son técnicos, probablemente de negocio, y preguntan, ¿de qué están hablando? ¿Con qué se come esto? ¿Con qué yo mejoro mi negocio, no? ¿Y cómo le aterrizamos este tema? Vulnerabilidad de aplicaciones, terceros fuera del negocio desarrollando, la importancia de sacar esa aplicación segura y no después pagar para que te hagan un análisis del código que ya está en producción, que pudiera estar generando situaciones, ¿no? Sí. ¿Cómo le hablamos en ese lenguaje llano? Yo recomendaría que en ese lenguaje, ya usando la parte de entrar al negocio, es en ahorro. Porque más los negocios gastan mucho más cuando lanzan un proyecto, un código, una aplicación, sin revisar, hacerle un pentesting, hacerle una valoración, al final gastas mucho más.
Un ahorro porque también en la consolidación de soluciones. Yo no tengo que buscar a 3, 4, 5 empresas que me hagan 2, 3 pentesting al año cuando yo tengo una herramienta que te va a decir cómo debes mejorar y dónde está la vulnerabilidad, ¿verdad? Una eficiencia en el negocio. Queremos sacar proyectos rápido. Al tener ya todo automatizado es mucho más fácil. No tengo que buscar un tercero, no tengo que revisar reportes específicos, porque la misma herramienta le da ese valor al negocio de ver cuáles son los reportes. Algo importante que tenemos que tener claro. Checkmark no es solamente para el desarrollador de ciberseguridad. Checkmark le funciona a la gente de riesgo, le funciona a la gente de legales, le funciona a la gente de auditoría, por el nivel de reportes que nosotros brindamos. Entonces, al final, tenemos 5 o 6 diferentes usuarios que se benefician de la herramienta. Entonces, ahorro, reducción de costos, información. Creo que esa es la parte importante del negocio para poder seguir adelante. Entonces, aquel cliente que ya está en un nivel de madurez, está en un segmento que es muy regulado. Siempre mencionamos la banca, que suelen ser los más regulados, ¿no? El tema del dinero, de mano en mano, requiere muchos controles, ¿no? Correcto. Entonces, esas industrias, esos negocios que tienen que cumplir con normas como ISO, PCI, por ejemplo, tenemos la capacidad de hacer esa comparativa de cómo están tus aplicaciones contra ese tipo de normativas. Sí, PCI lo mencionaste, industria bancaria, los que tienen que cumplir para emisión de tarjeta de crédito. Checkmark puede ir hacia adaptar el modelado de amenazas en la etapa de diseño del desarrollo de software y poder auditar un código estático, por ejemplo, contra los lineamientos de PCI que lo exige y que tienen que salir limpios para poder tener el certificado y puedan seguir emitiendo tarjetas. Pero, por ejemplo, voy a poner ejemplo Colombia, Costa Rica, El Salvador. Cada una de las superintendencias o bancos centrales tienen emitidos un tema de compliance, pero cuando uno va a mirar la normativa, dicen tienes que cumplir con una ISO 27001 o tienes que cumplir, por ejemplo, contra un framework de ciberseguridad del ANIS, que uno mira los controles. ¿Qué te va a pedir? Tienes que tener una solución para código seguro que como mínimo te haga código estático, SAS, código dinámico, DAS, y la parte de análisis de repositorios SSA. Pero si uno se pone a mirar un poco más allá dentro de los demás controles que te va a pedir, que tienes para la seguridad de las APIs, y no podemos ver en la parte lógica, también tenemos que mirar que las APIs tienen unas vulnerabilidades que donde un atacante, un hacker, llegue a capturar esa cookie o algo por el estilo, puede capturar un hash. Y además nos pasó con un cliente, una API transaccional está pasando en texto en claro los 16 bits de una tarjeta de crédito, el código de seguridad, el nombre y la fecha de vencimiento. Ya, no nada más. Todo. Entra a AWS, a Amazon y cómprate lo que quieras y listo, porque ya lo tienes. Entonces, hoy en día, de poder mirar esto de una manera holística, lo que decía José, permite un retorno de inversión más rápido. ¿Por qué? Porque el desarrollador va a poder hacer sus despliegues mucho más rápido en los tiempos concretos, y que inclusive a nivel de competidor, si un banco A va a sacar el mismo producto que el otro, pues yo necesito estar de primero, pues para poder captar todo ese mercado, que es lo que tú dices. Entonces es muy importante hacerlo en este punto y no esperar hasta un pentesting, porque el pentesting sigue siendo necesario, pero ya lo vamos a analizar no solamente para ver qué encontré y cómo lo exploto, sino ir hacia la lógica del negocio, porque ahí es donde vienen las explotaciones realmente delicadas. Sí, va a hacerlo para estresar la aplicación, ver la capacidad ante una demanda fuerte, ¿no? Pero ya no necesariamente porque el código esté mal escrito, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque, perdóname ahí, pero lo que decía José, en una etapa de pentesting puede demorarse de 1 a 2 semanas en entregarte un informe, y aquí ya no solamente es el equipo de desarrollo, sí, entra un equipo de arquitectura, entra un equipo de infraestructura y demás. Esto se traduce a más de $7,000 hora hombre, que se requiere para poder encontrar vulnerabilidades y tener que encontrar el camino de dónde surgió. Mientras que aquí
con Checkmark, tú ya sabes, línea de código, archivo donde fue atacado, y esto se hace desde la etapa más temprana, que es hora de desarrollador, que hoy en día está alrededor de los $60-80. Entonces, por eso decimos ahorro. Y lo segundo es que desde Checkmark empezamos a cambiar la conversación ya hace un tiempo. No nos miramos como un simple gestor de vulnerabilidades, sino cambiamos al tema de la mitigación y la medición del riesgo para bajar ese impacto desde la etapa más temprana. ¿En qué nos sirve? A diferentes actores, hacer unos análisis vía un poco más puntuales sobre esto, generar unas matrices de riesgo, y eso en qué nos sirve en el mundo de ciberseguridad, ya que venimos del mundo de desarrollo, es que podamos tener unos Business Continuity Plan y unos Disaster Recovery Plan mucho más efectivos en caso de que llegue a suceder algo. Ahorita mencionaba las APIs, ¿no? Las famosas APIs. Sí. En los tiempos de los años 80 y 90, teníamos que tirar código completo. Ahora te vas a la web y hay no solamente proveedores de APIs, sino que hay APIs de código abierto por miles. Y hacer aplicaciones se convierte en como un pegar. Un rompecabezas. Sí, y pegadito, y hace tu propio Frankenstein. Exacto. De APIs Y muchas de esas APIs quedan obsoletas. Y con el paso del tiempo generan vulnerabilidades. Correcto. ¿Cómo Checkmark entra ahí y apoya a nuestros programadores, a las empresas, a seguir usándolas, pero de forma segura? Checkmark, una de las grandes ventajas que tiene un equipo de I+D bastante grande, y día a día, así vengamos con esa deuda técnica, por así decirlo, porque nos está ocurriendo con muchos clientes que ya tienen aplicaciones desplegadas con X cantidad de APIs y ya vienen con vulnerabilidades. La ventaja que tiene Checkmark es que Checkmark actualiza reglas a nivel de código estático para poder encontrar las falencias que el desarrollador tiene, porque el desarrollador es muy bueno desarrollando, pero no necesariamente tiene que saber seguridad. ¿Qué es lo que hace Checkmark? Le enseña por qué hay una vulnerabilidad. Entonces lo que busca Checkmark es que el desarrollador se vuelva un miembro más del equipo de seguridad haciendo desarrollo y que entienda la vulnerabilidad. Pero las APIs también pueden venir desde el mundo del SSA. Checkmark se integra con bases de datos de la NIST, por ejemplo, y estas se actualizan todos los días. Y es más, hemos encontrado casos con clientes que han limpiado repositorios bases para sus aplicaciones que están cero. Y de un momento a otro, ven, ¿y por qué tengo vulnerabilidades nuevas? Porque Checkmark actualiza estos motores con base a la NIST, por ejemplo. Pero uno de los temas muy chéveres que tiene Checkmark es que tiene un CSIR internacional muy grande donde investiga esto, y Checkmark también detecta vulnerabilidades y las enuncia a los equipos de desarrollo de los que usan la herramienta. Entonces esto permite que Checkmark siempre esté a la vanguardia de tener vulnerabilidades nuevas, detectarlas y así reducir el tema de falsos negativos, que esto es muy peligroso, y generar reglas optimizadas para la detección también, porque Checkmark también te permite que si yo tengo un modelado de amenazas propio, que yo pueda buscar esas reglas y generárselas a Checkmark para que Checkmark pueda hallar. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy viejo, no aplica hoy en día, pero por ejemplo, tú mencionaste ahora RPG y COBOL. Yo podría crear algún script para que me diga si hay alguna transacción en código fuente que me bote los últimos 4 bits de una tarjeta de crédito, detéctame eso como una vulnerabilidad. Entonces, Checkmark también es parametrizable con toda esa inteligencia artificial que tiene la herramienta para poder llegar a buscar esos nuevos temas. Entonces, podemos tirar reportería, tener visibilidad, ver si nos salimos de cumplimiento. ¿Y cómo ayudamos a los programadores? O sea, yo soy especialista, yo estoy programando un lenguaje específico, un Python cualquiera. ¿Cómo me especializo para que aún cuando tengo Checkmark, que me va a decir cuando salgo de compliance, cuando tengo una vulnerabilidad, pero que pueda empezar a generar mi código seguro y simplemente
la herramienta me ayude para la pifia, ¿no? A la que se me va. Eso te va. Checkmarx tiene algo importante. Checkmarx, creo que su principal fuente es la educación del desarrollador. Dentro de Checkmarx tú vas a encontrar una herramienta llamada Code Bashing. Code Bashing ayuda al desarrollador, si no conoce la terminología, si no conoce la vulnerabilidad, no conoce la definición, él poder tomar ese curso para empaparse con esa información. No solamente eso, te da ejemplos de cómo mitigarlo. Entonces, por eso vamos empoderando mucho más al desarrollador, con el fin de que la herramienta sea un apoyo para él. No solamente una supervisión de vulnerabilidades, sino que lo ayuda a él a codificar mucho más seguro, mucho más ágil, pero que él pueda hacer la trazabilidad de qué es lo que le funciona y qué no. Entonces, ahí Checkmarx se dedica mucho en esa parte. Ellos pueden inclusive tener certificaciones basadas en Checkmarx de lenguajes, por ejemplo, el Python. Hay muchísimo entrenamiento de Python, JavaScript, Java Plus, dentro de la herramienta que ellos también pueden tomar. Yo estuve haciendo mi tareita, ¿no? Sí. Y vi que la herramienta hace predicciones. Sí, correcto. Y va como analizando cómo determinado programador hace su código y sugiere o manda a determinados entrenamientos. Exacto. ¿Cómo funciona? Esa parte de lo que hace es que, basado en el perfil del desarrollador, o digamos lo que él esté utilizando, él te va sugiriendo diferentes programas o digamos diferentes cursos que él puede tomar adicional. Estos cursos también pueden ser sugeridos dentro de la misma empresa, ¿verdad? Dentro de la misma empresa, el departamento de ciberseguridad, de recursos humanos, puede sugerir algunos entrenamientos que él puede tomar sin ningún problema. Entonces también te tiene esa parte. Algo importante que también comentó Alejandro. Checkmarx tiene el departamento del CECIR que él le comenta que se llama Checkmarx Zero. Nosotros nos dedicamos todo el día a estar buscando vulnerabilidades, buscando información. Y esa información basada en lo que encontramos también lo ponemos en la parte de Code Bashing para que también lo puedan conocer. Y yéndonos a la parte comercial, ¿cómo licenciamos una solución de Checkmarx en una empresa que tiene su equipo de desarrollo? Claro, Checkmarx se licencia, digamos, para cualquier empresa que ya esté en el mundo de desarrollo. No solamente banca y finanza. Banca, finanza, retail, gobierno. Licenciamos, por ejemplo. Claro, total. Cualquier empresa que esté metida en desarrollo puede adquirir una herramienta como Checkmarx. Nosotros licenciamos por desarrollador contribuyente, es decir, la cantidad de desarrolladores que van a hacer un commit, un pull request dentro de un repositorio o trabajando en un pipeline. Esa es la parte como licenciamos. Todo lo que sea adicional, modo de lectura, sea riesgo, auditoría, legales, ciberseguridad, que no hagan un commit, no tienen un costo de licenciamiento. Y aquellos que hacen reportería, eso no. Eso no tiene. No tiene un costo como tal. No puede usar indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Los que sí tienen licenciamiento son los que van a desarrollar y él va a revisar y verificar. La parte de reportería no. Y trabajo en premisa, trabajo en la nube, trabajo en contenedores. Digamos, el fuerte de Checkmarx es el trabajo en la nube. ¿Por qué en la nube? Que es el Checkmarx One. Porque tenemos una consolidación. Son aproximadamente unos 17 módulos que te vas a encontrar en la nube que puedes utilizar. Si lo trabajas on-premise, que hay una opción on-premise, pero es un poquito más limitada para gobierno, solamente análisis estático como tal. Ahora, hoy por hoy, yo te diría qué empresa o qué gobierno está utilizando la nube. Casi todas. Entonces, no, solamente con tener a Microsoft en la nube, creo que ya es un indicio de que todos vamos para allá, ¿verdad? Así que lo ideal que nosotros siempre recomendamos es explorar la parte de la nube donde tiene un mayor valor agregado, donde tiene la parte de gestión de riesgo de ciberseguridad y te va ayudando mucho más en esa parte. De esos 17 módulos, ¿cuáles son los principales que podemos destacar? Los principales: análisis estático o SAS, como se le conoce, librería de código abierto o SCA, la parte de supply chain, ¿verdad? Que es todo lo de la cadena de suministro, la parte de análisis dinámico, que es el DAS, toda la parte de infraestructura como código o IAC, la parte de... Hay una parte de contenedores que es muy importante, creo que se utiliza muchísimo hoy por hoy la parte de contenedores, la parte de APIs, y hay otras adicionales que podemos mencionar, pero esas son, digamos, las principales donde más vulnerabilidades encontramos, donde más escaneo el cliente necesita. Y hay una muy importante que es la parte de secretos, que aquí es donde muchos desarrolladores quizás no se dan cuenta y es donde el hacker aprovecha en poner códigos directamente en esa librería, códigos en ese hash,
Y ya cuando entra, ya él tiene el acceso a la credencial directa para entrar al proyecto. Estamos llegando al cierre y me gustaría una exhortación a nuestra audiencia que está ahí, que está interesado en el tema, que a veces dice, bueno, eso no aplica para mí, pero tiene 10 personas desarrollándole, tiene docenas de aplicaciones vivas, ¿no? ¿Qué podríamos decirle para motivarlos a ver este tipo de herramientas? Que puede estar expuesto sin saberlo. Una aplicación que no tenga seguridad desde la línea base tiene exposición inmediata a un ciberataque. La pregunta no es si me va a pasar, sino cuándo me va a pasar, porque seguramente ya te están atacando. Entonces, la invitación es seguridad en el código desde las etapas más tempranas para evitarnos un dolor de cabeza en el futuro. Mejor eso a estar pagando un rescate para que no me saquen un data leak o que me vuelvan la información o que después me llegue el gobierno y me multe por no cumplir una ley de datos. Puede ser un gran ejemplo. Ahí complementando, creo que la parte más importante es la prevención, ¿verdad? Es mejor prevenir. Y pongo esta anécdota, pues. Había mucha gente que cuando salió la inteligencia artificial decía, le tengo miedo, no lo quiero utilizar. Hoy por hoy, ¿quién no la usa? ¿Cuántas inteligencias artificiales no conocemos? Ya había una o dos. Cuando iniciaron el año pasado, ya hay como 27. Entonces, la evolución sigue y sigue su camino. No hay que quedarse atrás. Es mejor prevenir cualquier detalle antes de lamentarlo, ¿no? Y las lamentaciones son, para una empresa, es robarle las credenciales, es robarte dinero. O sea, las pérdidas son muy grandes. Y comercialmente, José, ¿qué le podemos ofertar a nuestros clientes, a nuestros mercados, de parte de Checkmark? De parte de Checkmark van a encontrar un aliado, ¿verdad? Un aliado de negocio, donde lo que vamos a brindarle a ustedes es una solución que les va a ayudar a ustedes a crecer y va a crecer con ustedes. No necesariamente los módulos que mencionamos tienen que adquirir todos. Vamos creciendo basado en el conocimiento y necesidad que tenga el cliente. Importante, una empresa de renombre, tiene muchas certificaciones, tiene inclusive reconocimientos de Gartner, Forrester y otras cosas más, pero es muy robusta. Y lo que he tenido en este tiempo en Checkmark, cliente que compra Checkmark usualmente se mantiene con nosotros. Qué bien, qué bien. Bueno, hemos llegado al final. Gracias, Alejandro, José. Ha sido todo un placer compartir con ustedes y nutrirnos de toda esa información que ustedes tienen para nuestro mercado y para nuestros clientes. Esperamos que nos sigan en las redes sociales, LinkedIn, Instagram, denle like y nos vemos en una próxima ocasión. Conoce sobre las últimas tendencias en ciberseguridad, desafíos y soluciones innovadoras. Y escucha las opiniones de invitados expertos, partners y fabricantes de los más destacados del sector. Todo esto en el Adexus Podcast.